Banesco, más de 20 años haciendo responsabilidad social en el país, presenta Mundo UR Radio. Todo lo que debes saber de nuestros mundos. Generamos noticias y analizamos el acontecer nacional. Con María Isabel Párraga. Circuito Éxitos. ¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Mundo UR Radio. Estamos aquí trabajando con muchísimo gusto para todos ustedes en la gerencia de producción Yohara Paredes, en la jefatura de producción y comentando, coanclando este espacio Ricardo Martínez Osorio, en la producción André Lehmann, en los controles Jonathan Aguilar y Miguel Rivero, y conversando con todos ustedes María Isabel Párraga. Recuerden que nos escuchamos en Caracas, en Margarita, en Maracay, en Puerto Ordaz, en Puerto La Cruz y Maracaibo, y también los saludamos a través de nuestras cámaras, las cámaras de nuestro YouTube, a través de mundour.com. Arrancamos. Así estuvo el día. Bueno, fíjense, el pasado lunes se cumplió una semana desde que iniciaron las clases presenciales en todos los niveles del sistema educativo venezolano. La pediatra Lila Vega señaló que es un buen momento para retomar la presencialidad debido al bajo número de casos. Sin embargo, afirmó que las precarias condiciones de la educación venezolana comenzaron antes de la llegada de la pandemia. ¿Cuáles son las prioridades pedagógicas? Los niños tienen que, sin duda, aprender a entender lo que leen, a comunicarse. Y tienen que desarrollar sus destrezas matemáticas. Ciertas otras cosas serán detalles superfluos que en algún momento, si sabes leer bien y entender lo que lees, lo vas a poder aprender. Entonces, tiene que haber una sinceración. Tenemos que entender cuáles son las prioridades desde el punto de vista pedagógico y apoyar a nuestras escuelas en esta situación de urgencia humanitaria compleja. Bueno, también ha sido noticia el día de hoy la situación tensa en Voluntad Popular que está llevando a distintas visiones dentro del partido. Hoy el político venezolano y dirigente de esta tolda, Daniel Ceballos, explicó la razón por la cual decidió comenzar a trabajar con la fracción liderada por José Gregorio Noriega, diputado designado por el TCJ como secretario de BP. Además, el político aseguró que se distanció de la idea de que la vía para salir del gobierno sea una posición radical. Aseguró que nunca estuvo de acuerdo con la figura del llamado gobierno interino. Y se impuso la tesis de Leopoldo de que había que poner allí a Guaidó. Y a pesar de eso, yo asistí a la Asamblea Nacional solamente a corroborar en ese discurso donde se juramentó presidente, que yo debía irme de la política porque entendía que no era mi momento. Pero este es el momento de Daniel Ceballos y este es el momento de la voluntad popular que va a democratizarse, a pesar de las circunstancias que la llevaron al momento, a la deriva en el que está. Bueno, cambiamos la temática, nos vamos a declaraciones de Gonzalo Gimió, director de la ONG Foro Penal. Cifró en 239 el número de presos políticos en Venezuela. Explicó que 225 son hombres y 14 mujeres, mientras que uno es menor de edad. Gimió señaló que la organización tiene registros de que más de 40 presos políticos presentan situaciones delicadas de salud. Todos ellos están en unas condiciones bastante precarias. Recordemos que las cárceles, los sitios de reclusión de nuestro país son verdaderamente inhumanos, verdaderamente lamentables. No cuentan ni con la infraestructura ni con los servicios necesarios para mantener la más mínima dignidad dentro de estos centros de reclusión. Sin embargo, hay casos puntuales y bien graves de situaciones de salud. Nosotros tenemos en este momento registrados más de 40 presos políticos con situaciones de salud bien delicadas, bien graves. Y bueno, nos vamos a Perú. Allí hay una delicada situación de emergencia. Allí pues incluso se ha decretado toque de queda. El día de hoy en nuestros programas se tomó contacto con Lía Sachin, periodista peruana y colaboradora en La Factoría. Explicó que el decreto de emergencia en Lima, anunciado por el presidente Pedro Castillo, ha conmocionado mucho a las personas quienes se han sumado a un cacerolazo en Lima. En entrevista con Alba Cecilia Mujica y Luis Olavarrieta, en la doble vuelta, resaltó que hasta el momento del contacto telefónico no habían reportado mayores incidentes en Lima. También aclaró que las personas han acatado el llamado del cacerolazo. Y pues claro, esto afecta porque nuestras economías en los países sudamericanos tienen mucho que ver con el día a día y con la informalidad. Muchísimas personas no han podido salir a trabajar el día de hoy y a esto le sumamos la crisis por la cual se ha producido todas estas protestas en los días previos, que es el aumento en los combustibles, en el precio de los combustibles y de los alimentos de la canasta básica. Ahí pueden tal vez escuchar un poco del ambiente
Yo vivo en el distrito de Magdalena y aquí se escucha fuerte el sonido de las cacerolas y los claxons de las personas alrededor de la casa en señal de protesta. Bueno, y lo siguiente no es una noticia de grandes titulares, sin embargo, es un tema que está en el tapete y que preocupa. Preocupa porque muchas personas no saben cómo atajar esta situación. Estamos hablando de delitos de extorsión sexual a través de las redes. El abogado especializado en tecnología y delitos informáticos, también presidente del Instituto Venezolano de Derecho Tecnológico, Raymond Horta, advirtió que toda extorsión es denunciable y tiene penalidad respaldadas por las leyes del país. También aclaró que como medida se puede aplicar la ley contra la extorsión y secuestro y apelar por la LOMNA en caso de que se involucren a menores de edad. Posicionó que los casos más recurrentes de extorsión por fotosíntomas sucede en adolescentes. Sin embargo, niños y adultos también llegan a ser víctimas de la llamada sextorsión. Lo que es el sexting, que es el texteo o el envío y recepción de mensajes de datos tipo chat entre adolescentes, incluso hasta niños, es algo que ha dado lugar a muchos casos que pudiéramos llamar después de sextorsión, aunque no tenga la finalidad de obtener dinero. Y también pues se han visto casos donde, y nosotros los hemos investigado, donde se han editado fotografías. Es decir, el sexting es como el flirteo entre muchachos adolescentes, donde se mandan fotografías íntimas y después son utilizadas para redistribuirlas y pueden ser utilizadas para lograr obtener algún tipo de, digamos, beneficio dentro de, o para que haga algo que no quiere esa persona. El top del día. Bueno, y Ricardo Martínez Osorio con nosotros para ofrecernos el top del día, lo que ha sido noticia. ¿Cómo estás, Ricky? ¿Cómo te ha ido? Hola, buenas noches, Marisabel. Buenas noches a todos. Chévere, buenas noches. Hoy cuéntame qué ha sido noticia. Hoy hay de todo como en botica. Bueno, en Google la palabra más buscada sigue siendo bucha por las fotos y las imágenes que siguen circulando sobre lo ocurrido allí. Es que fue realmente impresionante, todo lo que uno ve es realmente impactante, ¿no? Las imágenes son nada, o sea, solo la ves y no hay nada que decir. Sí. Bueno, ante eso el presidente... Incluso Ricky, perdona que te interrumpa, imágenes satelitales han revelado que allí se generó una situación de violación flagrante de los derechos humanos. Así es. Bueno, ante eso, el presidente de Ucrania pidió la expulsión formalmente de Rusia ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en su intervención y bueno, eso está allí en la mesa. Muchos países seguramente van a querer suscribir esta posición del presidente de Ucrania y bueno, sigue siendo noticia Ucrania lamentablemente por todo esto que está sucediendo allá. Dentro de nuestro portal, la noticia más vista es lo que tú comentabas en los titulares. Daniel Ceballos dio una declaración con Shirley, habló sobre su posición dentro de Voluntad Popular, aclaró que él nunca estuvo, según eso que declaró en esa entrevista, con la posición de Guaidó y digamos que desde ese momento él decide hacerse un lado de las filas de Voluntad Popular. Eso fue lo que declaró, una entrevista que ha sido muy comentada en redes sociales y que incluso... Dentro del seno de Voluntad Popular también algunas personas han reaccionado. Entiendo que también hubo una rueda de prensa que dio Freddy Superlano dentro de la sede de Voluntad Popular, donde, bueno, hablaba un poco sobre esta declaración de Ceballos y sobre la posición de este grupo que se salió de Voluntad Popular hace unos años atrás y que, bueno, es un tema que está allí también mucho en la conversación política, no necesariamente del ciudadano, pero sí mucho en redes sociales y mucho en estas redes de información donde la política todavía sigue teniendo bastante presencia. Sí. Sin embargo, como tú dices, es bueno destacarlo, la conversación ciudadana va por otro lado. Así es. Bueno, un poco hablando de eso, el canal de YouTube de Onda, la noticia que tuvo más vista, no necesariamente fue la entrevista, ni siquiera la de Ceballos, que fue una entrevista, como te digo, muy comentada en redes,
pero no tanto, fíjate, en algo tan tangible como los números de YouTube. Allí el video más visto fue una entrevista que le hizo Shirley a una venezolana en su sección que se llama Venezolanos Brillantes, a Julie Pardau, una venezolana que sabes que formó parte de esta película muy conocida, Papita Manito Stone, y que luego ha hecho una carrera muy interesante en Colombia desde hace unos años, donde ha participado en grandes producciones de Colombia, y bueno, esta venezolana está siendo una referencia en la telenovela latinoamericana, sobre todo en Colombia, tiene ya varios años allí, y bueno, su trabajo muy destacado allí. Oye, ¿sabes que a lo mejor va a ser tendencia mañana? Voy a estar pendiente para captarlo. Hoy aquí en España fue noticia, se me escapó ahorita el nombre, pero nombraron a una nueva presidenta de un cargo similar al presidente de la Asociación Bancaria, y nombraron por primera vez una mujer y es venezolana. Qué interesante. Mañana les digo el nombre, mañana se me fue ahorita, pero mañana les digo el nombre, interesante, y bueno, indica cómo los venezolanos aquí en España cada vez una más colonia grande. Están teniendo espacio. Así es. Bueno, otras dos cosas que son tendencia. Maelo Ruiz es tendencia en Twitter en Venezuela. Nicolás Maduro recibió al cantante y anunció que va a participar en un festival internacional de salsa que se va a hacer acá en Caracas. Y la última noticia es que hace un año Henry Stephen falleció de coronavirus, y bueno, tantos artistas como Henry Stephen perdieron la vida en estos 2 años de pandemia trágicos, y que bueno, que dentro del, yo creo que los sectores que yo sentí más, bueno, pues son caras visibles y que todos recordamos fue en el sector de artistas, ¿verdad? Muchos perdieron la vida en estos años. Sí, en estos 2 años, 2 terribles años. Así bueno, es. Ricky, muchísimas gracias. Pendiente entonces de todas estas tendencias que has mencionado el día de hoy. Mira, Ricky, a ti y a todos, los voy a invitar a que nos vayamos en un viaje al pasado, años 80. Esto es uno de mis temas preferidos de Giordano, y se titula Robando Azules. Yo recuerdo este tema rumbo a la Universidad Católica, con una compañera queridísima, Ivonne Ruiz, en su Malibú azul. Bueno, a las 2 de la tarde para recibir clase en alguno de esos, haber sido primer año de comunicación social. Robando Azules, Giordano. Banesco invita a crear a través de las redes sociales. ¿Eres capaz de contar una historia de la extensión de un tuit? Acepta el reto y participa hasta el 10 de abril en la 9ª edición del concurso de microcuentos C280. Las bases y el detalle de los premios están publicados en el sitio blog.banesco.com. Banesco, contigo. En Mundo UR Radio, la Cátedra del Pop, con Luis Carlos Díaz. Luis Carlos Díaz con nosotros aquí en la Cátedra del Pop. Tenemos una sorpresa, pero la vamos a dejar para la segunda parte. Vamos a hablar de superhéroes, pero antes de eso vamos a hablar sobre lo que tiene Luis Carlos en la Cátedra del Pop esta semana. Queridísimo Luis Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, un abrazo gigantesco, Marisabel. Igual, igual. Mira, cuéntanos eso de por qué es la semana coreana. No coreana de coro no, coreana de Corea. Corea, porque decidimos hacer un especial que va desde el editorial publicado el domingo hasta el especial que sale el día jueves, completamente dedicado a Asia y a la industria específica de Corea del Sur, porque ha generado tendencia global y además ha tenido un impacto en Venezuela en jóvenes que es muy, muy interesante de seguir. Entonces vamos por partes. Lo primero es que hablamos el domingo, y lo pueden ver en el episodio de la Cátedra del Pop que está en Mundo UR, sobre esta nueva fuerza de la producción asiática, que incluye toda una producción de películas, series, videojuegos, animes, dibujos, un montón de cosas, y que además está recreando algunas historias de Occidente, pero también está presentando las propias. Entonces, por ejemplo, descubrimos que hay una versión de Somos Tú y Yo, la serie venezolana. Qué bueno te quedó esa editorial. Pero hecha en Indonesia. O sea, compraron derechos, no, vale. Es la misma historia, tiene incluso la canción, pero con base indonesia. O sea, pero es impresionante cómo se escucha la canción de Somos Tú y Yo en esta versión. No, es loquísimo. Tienen que verlo, amigos. Tienen que meterse allí en nuestro canal de YouTube y ver eso. Y luego tienes cómo Corea del Sur convirtió esta industria de series, y esto le llaman doramas o K-dramas. Son productos que se exportan y producen dinero.
Corea del Sur es un país relativamente pequeño que vive en buena parte de la producción industrial tecnológica y otras cosas, pero descubrieron que con economía naranja, es decir, obras intangibles, obras de propiedad intelectual, pueden expandirse. Entonces tienen toda esta línea que dedicamos esta semana, por un lado la música, que es toda una industria, y esta audiovisual, que si ven en Netflix hay montones de series y novelas y cosas breves y largas con material surcoreano. Luis Carlos dijo en su episodio que gracias a estas dramas coreanos, mucha gente comenzó a visitar el país y recomendaba que Margarita y María se hicieran producciones de este tipo. ¿Qué te parece? Mira, bueno, me parece maravilloso. Es que pasa también con Turquía. Turquía está haciendo una producción audiovisual impresionante, claro, que además no solamente son historias, sino que hay también una postura política e ideológica sobre el país, y eso a la larga está trayendo gente que no solamente va y visita Turquía, sino que cuando hace escalas decide dar un paseíto y visitar algunos lugares que aparecen en las series. Banesco destinó a sus trabajadores el 84% de su inversión social del año 2021 para mejorar su calidad de vida a través de beneficios no contractuales. También mantuvo un respaldo activo hacia grupos vulnerables como niños en situación de riesgo, personas con discapacidad intelectual y jóvenes en proceso de profesionalización. Esta información se desprende del balance social que acaba de presentar la institución en su habitual ejercicio de transparencia. Banesco, contigo. Con Corea del Sur Oye, está pasando pero fíjate, tú te imaginas, Luis Carlos y Ricardo, Venezuela con los escenarios naturales que tiene, si aquí se reviviera lo que fue la industria de la televisión de los 80, de los 90, o sea, como decía que el eslogan de RCTV, tenemos con qué. Claro, claro que sí. Y además hay que pensar que estas son historias que parten de una hoja en blanco y talento con los contadores de historias, y luego hace falta producción, niveles de producción que hay que recuperar, que hay que ver cómo se trabajan, y que además culturalmente te permiten proyectarte, porque el público además de la telenovela venezolana en los 90 no eran los venezolanos en el exterior, o sea, eso no existía, eran unos seres muy raros en esos países, era un producto que se exportaba. Con Corea está pasando que incluso hay gente aprendiendo coreano, y eso también lo trabajamos en el episodio que va a salir este jueves con Verónica. Verónica es una venezolana que vive en Ciudad Guayana, ella está estudiando coreano, está además tratando de enseñar a otras personas en redes sociales a hablar coreano, y esto pasa básicamente porque les gusta, porque quieren, así como hay gente que aprende italiano para cantar ópera o para disfrutar más la ópera. Bueno, esta gente escucha BTS, una banda surcoreana hiper famosa, y comparte con la comunidad, es parte de una comunidad global que se llaman las ARMY, o sea, como una armada, pero de fanáticas, y que están cambiando muchas reglas de juego. ¿Qué pasa? Que de pronto uno va por Sabana Grande y te consigues grupos de jóvenes practicando coreano. Así que eso lo recogimos en la cátedra. A ver, este fenómeno cultural, ¿a cuenta de qué? Porque bueno, el caso de Japón están los otaku, pero el caso de, por ejemplo, el fenómeno de BTS es un fenómeno que tú ves las niñitas de 10 años, 12 años, vueltas locas, pero no solamente en Venezuela, es un fenómeno global. ¿A qué apelaron los coreanos para que esté generando esta ola de fans? Aquí hay dos niveles y los estudiamos como cátedra. El primero es un producto perfectamente empaquetado. Entonces, estéticamente hermoso, colores, bailes, unos chicos guapísimos. Además, son bailarines, son cantantes, son compositores. Tratan de tener una vida, vamos a decir, ejemplar en la sociedad surcoreana. Es decir, un chico de una banda de estas de jóvenes no se va a meter en escándalos, no es parte de cosas raras. O sea, son ciudadanos ejemplares, y de hecho por eso Surcorea se los llevó hasta la ONU para que se presentaran junto al presidente, porque son más famosos que el presidente. La segunda capa es más importante y es la de BTS, y es que ellos han sabido dialogar directamente con la comunidad. Ellos tienen uso de redes sociales, hablan organizan a las fanáticas, y ese contacto directo, esa fanaticada que dice yo los vi crecer, yo los conozco, yo sé lo que piensan, lo que sienten, eso es inédito. Porque antes, vamos a decir, en los 90 la gente veía a las Spice Girls o veía a Backstreet Boys, pero no tenía ese canal directo con ellos que en redes sociales sí existe. Entonces es casi como un reality show donde si te gustan estos jóvenes tienes un acceso directo a ellos y te hace sentir muy cercano. Y en el caso, por ejemplo, de las películas
surcoreanas, como por ejemplo lo que fue Parasite el año pasado, bueno, y toda esta cantidad además de series surcoreanas que vemos en Netflix, también a qué apelan. O sea, porque cuando uno ve incluso la serie esta famosa, el juego del calamar es surcoreano, Sí, ¿verdad? también. Es que También, ha o sido sea, un par de años de grandes productos, pero es que Corea del Sur tiene una industria de cine de acción y tienes Old Boy y montones de películas de peleas que son increíbles y que lo que hace John Wick, por ejemplo, es rendirle tributo, y ahí se ve el efecto en Occidente. Luego tienes todo este asunto que es la crítica social, Juego del Calamar, Parasite, lo que hacen es apelar a criticar un sistema que es altamente competitivo, con una economía que puede ser agresiva, pero aún así la disfrutan y viven de ella. Y la tercera, aunque suene poco, no es poca cosa, son los dramas, las comedias, los dramas amorosos. Eso sí. atrae muchísima gente y aunque son historias muy sencillas, son las que se están vendiendo mejor y las que más se están consumiendo en Netflix. Mira, son historias además muy de melodrama amoroso de lo que aquí se consumía en los años 70. O sea, es melodrama. Sí, es una fórmula que funciona. La fórmula o sea, rosa, 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 rosa. Sí, el Y capítulo además, de hecho que sale hoy con Juan Pablo es muy interesante porque Juan Pablo con su hermano tienen un podcast en el que ellos ven una serie completa, 26 capítulos, 21 capítulos, y luego se sientan, comen comida coreana, la preparan aquí en Caracas, se consigue kimchi, se consigue montones de cosas, y luego graban ellos dos un podcast, que puede ser 2 o 3 horas hablando de esa serie que acaban de ver. Y eso lo consume público que sigue estas series en cualquier parte de Iberoamérica. Entonces también se genera como una capa interesantísima de consumo pop. de la lectura. Tal cual. De la tal cual. lectura de la misma. Oye, y tiene público estos podcasts de lectura posterior, de Sí. interpretación. Sí, son de nicho, pero sí se consiguen, se conectan entre ellos y además hay algo que es como lo bonito de los fanáticos, que es que generan unas alianzas que rompen fronteras. Entonces estos chicos donde viajen pueden conseguir otros fanáticos de K-dramas que los reciban en su casa. Qué maravilla, ¿no? Qué cosa tan paradójica esto que sucede de la segmentación de nichos y de los cultos alrededor de los productos culturales. Además, todo potenciado por redes sociales, ¿no? Sí, por eso a mí es algo que me apasiona, le dedicamos una semana completa y la gente puede verlo justo allí en Mundo UR, buscando la Cátedra del Pop, con el episodio del domingo, del martes sobre series y de jueves sobre BTS. Bueno, amigos, y con este especial nos despedimos. Para nosotros es un gusto haber estado aquí con todos ustedes. En la gerencia de producción, Johanna Paredes, en la jefatura de producción y co-conduciendo este espacio, Ricardo Martínez Osorio. Oye, que qué difícil es decir co-conduciendo. No se quedó pegado co-conduciendo. Ricardo Martínez Osorio en la producción, André Lerman, en los controles, Jonathan Aguilar y Miguel Rivero, y conversó con todos ustedes Marisabel Parra. La invitación muy cordial, mañana nuevamente otro capítulo de Mundo UR Radio. Chao, chao. Banesco y su programa de responsabilidad social Construimos Sueños Contigo presentó